matrícula que, analizada a la luz de la masificación que tienen muchos otros programas de posgrado en el país, es, si vemos la matrícula, la inscripción por programa y por centro local, por facilitadores, por número de unidades curriculares y secciones, nos damos cuenta que nuestro posgrado es todavía de un alcance modesto, al lado de las mega universidades o de otras instituciones, digamos, que ofrecen posgrado. Podemos ver rápidamente unas láminas que tienen que ver con los inscritos en cada maestría. Tenemos 1.500 estudiantes aproximadamente. Seguimos adelante. Eso varía dependiendo de una apertura que se hace solamente al año. Determina que el segundo lapso, en el 2015-2, hay un número menor de estudiantes. Seguimos con otros datos que creo que nos puede permitir visualizar, este es importante, que es la inscripción por programa por centro local. Aquí comenzamos a detectar los problemas. Tenemos una presencia nacional, es verdad, estamos en todo el país, pero no estamos igual en todo el país. Estamos más en unos sitios que en otros. Estamos mucho más en la zona centro-norte costera, una vez más la privilegiada en todo, en la geografía nacional, ¿verdad? Y sigue siéndolo también en el posgrado UNA. En cuanto a los facilitadores, vemos que tenemos 3 clases de facilitadores, vamos a decirle así: los facilitadores externos, los facilitadores DIP y los facilitadores UNA. Como ustedes ven, la sustentabilidad de nuestro posgrado descansa totalmente en los facilitadores externos y en los facilitadores UNA, que son todos el personal académico de las áreas académicas de la universidad que trabajan ad honorem en nuestro posgrado. Sin ellos no sería posible el posgrado en la universidad. Eso nos da un total aproximadamente de 70, 75 estudiantes. Manejamos un volumen de 75 unidades curriculares y 200 secciones aproximadamente en la plataforma Moodle. Como verán, es algo todavía modesto, ¿verdad? Pero es un volumen de actividad importante en la plataforma que, bueno, ha significado pues todo un esfuerzo institucional importante. Ahora bien, vienen las preguntas. ¿El posgrado ha sido un instrumento de inclusión? ¿Quiénes han sido sus principales beneficiarios? ¿Cuál ha sido su impacto en la integración de la población con menores oportunidades educativas de posgrado? ¿Qué retos en términos inclusivos se plantean al posgrado UNA para el futuro? Si visualizamos, digamos, lo que para nosotros es la inclusión, que es la siguiente lámina, veríamos que la inclusión no es solo abrirle la puerta a todo el mundo, inclusión no es solo admisión, inclusión es prosecución y promoción, porque un estudiante que ingresa pero no prosigue ni se promueve no está incluido, es excluido pero diferido, digamos así. Entonces, en admisión nos debatimos entre la selección y las puertas abiertas. Esa es la gran discusión que realizamos. Seleccionamos para elegir a los mejores y trabajar con esos que nos garantizan un cierto nivel de calidad desde el comienzo, o mantenemos una política de puertas abiertas, con lo cual ingresa una población muy heterogénea que, como sabemos, puede tener dificultades en cuanto al manejo de ciertos elementos indispensables para el desarrollo del posgrado. Lo mismo pasa con la prosecución. Realmente hacemos seguimiento y monitoreo de la prosecución. Es decir, el alumno desaparece en el camino y yo creo que casi nadie de nosotros se entera, se desapareció, se fue. Hubo la deserción, se fue el estudiante, pero no sabemos qué pasó con él, por qué se fue, cuáles fueron las causas que determinaron que el estudiante tuviera que abandonar el posgrado. Y finalmente, la promoción, que implicaría lo que yo llamo la vigilancia del TMT, es decir, ¿por qué un porcentaje igual que en los sistemas presenciales se va? No termina la tesis y entra dentro de las estadísticas del TMT. ¿Por qué razón? Entonces, la vigilancia del TMT es hacer seguimiento, hacer monitoreo, hacer toda una supervisión del proceso para garantizar efectivamente la inclusión. Ahora, en cuanto a los beneficiarios, yo me pronuncio porque deben ser los sectores poblacionales con menores oportunidades educativas de posgrado, porque eso fue la razón de ser por la cual se creó esta universidad. Esta universidad se creó justamente para atender a esos sectores que no pueden ser atendidos por las universidades, no podían ser atendidos en aquel momento por las universidades convencionales. Tenemos, por ejemplo, zonas que, cuando analizamos la matrícula,
nos damos cuenta de que realmente estamos en una época de transición en el posgrado que determina que tenemos que lograr mayores niveles de inclusión, aplicar estrategias para mejorar la prosecución y la promoción, incrementar la matrícula en estados como Bolívar, Cojedes, Monagas, Portuguesa y sobre todo en Delta, Macuro y Amazonas, y establecer cupos por programa y centro local. Creo que esa rebatiña que se produce en el proceso de inscripción, donde el que llega a la computadora y logra obtener el usuario y contraseña es el que se inscribe, deberíamos modificarla por una acción mucho más planificada en cuanto al manejo de la matrícula, de tal manera que todos los estudiantes, todos los aspirantes, teóricamente tuvieran la oportunidad de inscribirse, pero digamos que pudieran hacerlo en zonas tan apartadas como esos estados que estamos mencionando, que tienen una escasa presencia en nuestros programas. O sea, realmente es casi nula la participación cuando decimos que tenemos un estudiante, 5 estudiantes, 4 estudiantes, de los cuales a lo mejor muchos de ellos en el camino se nos pierden por la deserción. Debemos diversificar la oferta, pero con pertinencia geográfica y social en función de las políticas estratégicas de desarrollo local, regional y nacional. Ya basta el traje a la medida igual para todos. Posgrado debe ser sensible a las necesidades locales, regionales y nacionales. De tal manera que nosotros no podemos pensar que las mismas necesidades de formación de posgrado están planteadas en Delta, Macuro, Amazonas o en Caracas, por decirlo de alguna manera. Aprendimos a hacer posgrado en torno a la educación a distancia como contenido sustantivo, reflexionando sobre nuestro propio ser y hacer. Esta reflexión debe profundizarse mediante el doctorado. Nunca seremos un posgrado de verdad si realmente no logramos llegar al nivel de doctorado, y la educación a distancia es nuestro primer espacio de desarrollo del posgrado, porque justamente allí nacimos, eso somos y eso nos identifica como institución. Hacer al menos 2 llamados a inscripción anuales. Tenemos uno solo, como el mejor sistema presencial. Llaman una vez al año. No, nosotros deberíamos no tener 1 ni 2, sino a lo mejor 3, 4, 5 o 6 llamados de inscripción anuales. Debemos aprovechar las unidades curriculares, que tenemos muy buenas unidades curriculares en todos los programas, para organizar ofertas localizadas a través de cursos de ampliación acreditables o no. Hay necesidades en las regiones que nuestros programas de posgrado, a través de sus unidades curriculares, pueden atender perfectamente, y eso tiene que pasar por esa vía. También incrementar la participación del personal académico local, es decir, ya aquella visión de que íbamos todos de Caracas al interior y que ya eso se acabó hace tiempo en el posgrado. También hay que aprovechar el convenio de encomienda de gestión UNA. Realmente creo que esa puede ser una vía para que el desarrollo del posgrado tome otros visos, realmente alcance otras cotas de desarrollo. Crear nuevos programas de ampliación tanto acreditables, surgidos como respuestas a demandas de diversas instituciones para atender necesidades de formación. Mejorar la sustentabilidad de algunos programas. A mí me preocupa que áreas como negocios, aunque negocios sí pudiéramos tener gente preparada en la universidad, pero sobre todo derechos humanos, periodismo digital y ciencias de la información no son áreas de nuestros pregrados, no son áreas de conocimiento de la universidad. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar la sustentabilidad de esos programas, no dependiendo tanto de los facilitadores externos, y tener capacidades institucionales para eso? Diseñar estrategias para incrementar nuestra capacidad institucional para desarrollar estos programas a mediano y largo plazo. Eso es fundamental. Formar gente. Ya de hecho lo hacemos. Nosotros continuamente generamos, digamos, la inclusión de personal UNA de estos cursos para que de alguna manera la institución vaya adquiriendo, y tenemos, por supuesto, en esos programas algunos académicos de la universidad con una larga trayectoria en esos campos, pero insuficiente, lógicamente, para atender una demanda, digamos, de ese calibre. Hay que hacer un examen de la política de admisión de puertas abiertas. Es necesario, y si decidimos que seguimos con las puertas abiertas en consonancia con el nombre de nuestra universidad, deberíamos diseñar estrategias de compensación para mantener, no solo ingresar más a estudiantes, sino para mantenerlos en el sistema. Compensar en los cursos de iniciación carencias acumuladas en áreas básicas, como manejo de la lengua materna, insuficiente el desarrollo de habilidades de pensamiento y destrezas instrumentales para el aprendizaje. Creo que eso es importante.
porque sí, ese es el reto nuestro, la inclusión, y la inclusión implica generar estrategias compensatorias para, de alguna manera, articular esa población con una demanda de posgrado, que todos sabemos que es el nivel más alto, implica unos procesos de pensamiento y de conocimiento importantes. Diseñar planes de curso, estrategias instruccionales de interacción, digamos, consonancia con los rasgos del perfil de ingreso de los estudiantes. Aplicamos mecanismos que orienten a los estudiantes en el desarrollo de esas tareas cognitivas propias del posgrado. Prestamos atención al desarrollo de habilidades y destrezas instrumentales para el aprendizaje. Favorecemos el desarrollo de habilidades comunicacionales. Utilizamos estrategias para sustituir las prácticas reproductivas por las productivas. Queda la pregunta en el aire, creo que todos los que estamos aquí, actores de posgrado, muchos de nosotros, creo que es la pregunta que debemos hacernos al interior de cada programa de posgrado. El perfil de nuestro estudiante ha venido cambiando. Inicialmente eran profesionales del área educativa, pero eso se ha venido haciendo más heterogéneo con la incorporación de personal, o sea, de abogados, de administradores, de otras, o sea, bueno, de otras profesiones. Inclusive tenemos gente de los cuerpos de seguridad por los derechos humanos, es decir, estamos atrayendo nuevas audiencias. Pregunto, ¿estamos preparados para atender estas nuevas audiencias, estas nuevas demandas de formación? Creo que allí también tenemos que hacer un trabajo sostenido para manejarnos en lo que es el perfil de estas nuevas audiencias que, como sabemos, son audiencias que están demandando un conocimiento que la universidad tiene la responsabilidad de proporcionarles. ¿Cómo incrementar nuestra capacidad institucional para desarrollar posgrados emergentes? Sobre todo plantearnos dos temas, no solo la facilitación, porque a veces sesgamos demasiado el problema de posgrado en la facilitación, es también en la investigación. Es decir, necesitamos investigación en esos campos, porque no podemos ofrecer derechos humanos, ni negocio, ni ciencias de la información, ni periodismo digital, si nosotros no tenemos también soporte investigativo, porque no hay posgrado sin soporte investigativo. Lo tenemos, lo estamos desarrollando políticas para hacerlo. La composición de los estudiantes también desde el punto de vista de sexo es distinta. 75% pertenece al sexo femenino, pero en programas como negocios y derechos humanos son el 50% son de sexo masculino, con lo cual, una vez más, la educación a distancia como instrumento de ascenso social y educativo para las mujeres, que sigue siendo un tema importante y creo que allí hay que seguir insistiendo. La búsqueda de credenciales por parte de los docentes de básica y media sigue ejerciendo una gran presión sobre el posgrado. O sea, nuestro posgrado tiene una gran presión de ese tipo de personal y creo que allí tenemos además la obligación de hacerlo porque nuestra universidad forma educadores masivamente. Nosotros, muchos de nuestros egresados son egresados en el área de educación, lógicamente. La vida útil del diseño de posgrado se ha incrementado en la medida en la cual los facilitadores pueden agregarle valor durante el proceso, actualizando y incorporando actividades que de alguna manera en cada edición de la unidad curricular les permita modernizar un poco el contenido. El contenido sustantivo permanece y hay un espacio de enriquecimiento que el facilitador puede hacer. Si los facilitadores asumen la administración del plan como meros intermediarios o le agregan valor, muchas veces se restringen a facilitar el plan tal cual como él se encuentra. Estamos todavía en un periodo de transición del texto al hipertexto y prevalece el uso de estrategias didácticas propias de la presencialidad. Realmente tenemos problemas con la plataforma, la versión de Moodle está desactualizada, aunque se ha ido renovando progresivamente. Es relativamente frecuente la caída, subida de archivos limitada y la interacción también, por cuanto no es posible interactuar mediante diversas ventanas de trabajo, como ocurre, por ejemplo, en plataformas como Blackboard. Aunque es posible enriquecer las experiencias de aprendizaje mediadas por la plataforma, mediante recursos de la web 2.0, esto no ocurre con la frecuencia deseada. ¿Qué dice la investigación? Que no usamos todos los recursos de la plataforma, que apenas un 25 o 30% de la plataforma se usa realmente. Nos dice también que solo un 44% de los facilitadores genera actividades a través de las TIC, mientras que el 100% de los estudiantes realiza, según ellos, sus asignaciones a través de las TIC. Es posible que los profesores no estén utilizando la plataforma de manera y requieran mayor capacitación. Les agradezco mucho su atención y bueno, todos llamados y convocados a desarrollar nuestro posgrado, que es el reto que tenemos en la universidad. Gracias por su atención.